A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción: Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz. Buenas noches. Un nuevo programa de A la luz de Krishnamurti, año 2025. Estamos cambiando el lema por presión de las multitudes que dicen que tenemos que cambiar el formato para no repetirlo, porque si uno se repite en lo verbal, tiende a repetirse en los hábitos. En los hábitos que hace al monje. Y el monje justamente tiene una vida un poco repetitiva. Vamos a tratar de no tener esa conducta de monjes. Si no, después no nos compran. Claro. ¿Qué tal, Juli? Hola, buenas noches. ¿Bien, Pablo? ¿Qué tal? Buenas noches. Bueno, hoy nos reencontramos en vivo y en directo. Vamos a tener un programa más breve porque nos vamos a reunir con los muchachos del Bisturí 15 minutos antes de la terminación de nuestro programa, y en estos 40 minutos más o menos, un poquito más, en los que vamos a centrarnos en las cuestiones habituales de nuestro programa. Vamos a compartir un texto de Krishnamurti leído por Regina Bisunner, que es un texto que está recogido como la mayoría de la página de A la luz de Krishnamurti, que aprovecho para decirle a nuestros escuchas que está de nuevo en la web, así que pueden leer ahí cosas muy interesantes, no solo de Krishnamurti, sino de otros pensadores. Retomando. La dirección es www.alaluzdekrishnamurti.com. Claro. Que fue elaborada acá por la mano maestra de Pablo Cruz hace ya unos años. Hace un tiempo. Pero mantiene mucha vigencia el contenido. Fue hecho esa selección de textos de una manera artesanal, pero lo artesanal no implicó que la calidad disminuyese, al contrario, fue un trabajo muy concienzudo que seguramente se va a mantener en el tiempo, y cuando las tecnologías cambien, los contenidos se van a mantener, ¿no? Bueno, eso es un poco el quid de la cuestión, ¿no? El hecho de que las cosas que hablemos sean atemporales habla de la tendencia al acercamiento a la realidad que tiene, ¿no? O el intento por acercarse a describir una realidad lo mejor posible. Sí, a veces la temporalidad es como el termómetro de la calidad de las cosas, ¿no? Tal cual. Hoy vamos a tratar de, a partir de algunas experiencias que hemos tenido en los últimos días, de hablar del conocimiento propio, que si bien lo hemos tocado en otras oportunidades, nunca termina, como la autoindagación, y como hablábamos hace un rato en el bar, uno cree que termina y está recién empezando, ¿no? Y cuando va sacando cada una de las capas de la cebolla, va comprendiendo la complejidad de las cosas. Y además, el conocimiento propio, cuando se hace con seriedad, con sinceridad, con autenticidad, que es la palabra que le gusta a Julie, la autenticidad. Nunca termina, porque hay un mecanismo, y un poco estaría iniciando el debate de esta noche al respecto. Hay un mecanismo por el cual observamos y tendemos, a partir de la observación, a generar casi compulsivamente una conclusión. Observo y concluyo, observo y juzgo, observo y califico. Y en ese mecanismo, que es propio de nuestro pensamiento, quedamos a veces frenados. Es decir, dejamos de investigar, dejamos de indagar, dejamos de cuestionar lo que siempre es relativo. Por eso el conocimiento propio tiene tantas facetas. Tiene una faceta para mí que es la primera, la de las conclusiones
a partir de descubrir cosas que hasta ese momento uno no conocía. Y después hay como una segunda etapa, desde mi perspectiva, por la cual esas conclusiones son a la vez cuestionadas, que son relativizadas y sometidas al ácido de la vida y del abandono del juzgamiento, y además al ácido de la experiencia cotidiana, ¿no? Por eso este tema, alguien dijo alguna vez que es el único tema, es decir, que todos los demás temas giran alrededor de esto. Es decir, si no hay conocimiento propio, no tiene sentido ni hablar del miedo, ni hablar de la violencia, ni hablar de Dios, ni hablar de las relaciones humanas, ni hablar de tantos otros temas que solo pueden tener seriedad y profundidad a partir de que uno se conoce. Si no, todo está distorsionado, todo está visto desde el cristal que uno se construyó, ¿no? Así, hecha esta introducción, vamos a tratar de ver, así como dicen que las audiencias van cambiando y se van modificando y ayornando, también creo que nosotros nos vamos felizmente modificando y ayornando y comprendiendo cosas que hasta hace un tiempo no comprendíamos, hasta hace un tiempo no veíamos, y que ese campo infinito del conocimiento es la riqueza de la vida, ¿no? Bueno, le voy a dar la palabra a alguno de ustedes a ver si quiere hacer alguna reflexión adicional antes que luego escuchemos el texto que nos va a leer nuestra amiga Regina. Adelante. La autenticidad viene apareciendo hermosamente. Y hay otra que también me gusta mucho, que es la responsabilidad. Cuando uno la piensa desde la palabra en inglés, la habilidad de responder a, me resulta muy interesante cómo aparece cuando conectamos la capacidad con el hecho. El autoconocimiento, el conocimiento de uno mismo empieza a tener más sentido y se potencia obviamente cuando hacemos el movimiento inicial de emprenderlo, y luego cuando descubrimos que podemos desarrollar esa capacidad en sí misma, haciéndola responsable de ese observar el ser. Entonces, estar siendo y estar observando eso que se está haciendo se empiezan a retroalimentar. Y ahí hay un hermoso desarrollo que eventualmente hace al convivir con el existir. Por eso tú nombraste que empiezan a aparecer todo aquello que nos compete, ¿no? Los miedos, los programas que tenemos instalados, la manera en la que enfrentamos la vida, la manera en la que desarrollamos las actividades. Entonces, esa conexión entre eso que puedo saber de mí y cómo me responsabilizo de aplicar ese conocimiento me parece interesante también. A ver cómo si me puedes... Cualquier cosa que uno pueda... que hagamos una propaganda, que vayamos al corte. Buena semana. Ouch. Cuando vos estabas presentando el tema, Horacio, yo estaba... Me quedé colgado de estas dos palabras, conocimiento y propio, ¿no? Y estaba pensando que quizás convendría tomarse un momento, hacer un paréntesis para tratar de poder transitar o describir todo a lo que no nos referimos cuando hablamos de conocimiento propio, porque la palabra conocer es una palabra que en nuestra cultura es
un arma de doble filo. Y la palabra propio también, porque nosotros estamos acostumbrados a conocer. Y es ese conocer el que nos llevó a tener los conflictos que tenemos. Es otro conocer, parecería, ¿no? Exacto. Entonces, ¿de qué conocer estamos hablando? Hemos dicho en muchos programas que describir lo que es imposible, y la manera más cercana de hacerlo es describir lo que no es, ¿no? Poder intercambiar acerca de todo lo que no es. Y la otra vez, en el último programa, en el de hace 2 semanas atrás, que estábamos con la invitada, con Ana María, habíamos dejado de circular unos conceptos que creo que hoy podrían ayudar mucho, que es el tema de las energías, de estas energías que nos habitan y que por nuestra propia naturaleza se disparan y se enquistan de forma tal que nos llevan a la confusión de que nosotros somos eso y no otra cosa. Entonces yo, por ejemplo, no sé, le tengo miedo a las alturas, entonces yo soy miedoso, le tengo miedo a las alturas, ¿no? Yo soy reactivo, yo digo la verdad, no me importa qué, yo no sé, paso los semáforos. Yo soy así. Yo soy así. Yo soy. Así buen mozo y un valor para el querer. Tal cual. Y esa es un cuento que nos contamos a nosotros mismos. Y es muy interesante por qué ocurre eso. ¿Por qué se da que nosotros caemos en esa farsa de que aquello que no es más que contenido, que tinta, que nubla todo nuestro ver, toma un protagonismo y deja de lado aquello que es. Porque es un relato, es decir, el relato se convierte en la realidad. Claro, y a ver, con un relato hay que hacer una salvedad también, porque sí es cierto que sí ocurre. Entonces, el relato es que no es solo eso. Es decir, nuestros pensamientos, nosotros no somos solo nuestros pensamientos, solo nuestras reacciones, pero sí creemos que somos solo eso. Pero yo agregaría algo, y permitime sí, dale. una metida ahí en lo que estás hablando, que a veces el relato se internaliza y se convierte en más que lo que somos superficialmente, porque terminamos teniendo conductas reactivas, conductas automáticas, conductas impulsivas, conductas inexplicables de lo racional, porque hay un relato que se introdujo como una cuña en nuestra psiquis y se convierte en algo compulsivo. Entonces deja de ser algo superficial, como parecería ser un relato, como meras palabras, para convertirse en algo internalizado. Bueno, y por eso yo decía que era un relato a medias, porque el relato es que nos identificamos con eso, que le ponemos nombre y apellido, y a eso es el total de nuestro ser según nuestra psiquis, claro, ¿no? Entonces ese es el relato. Ahora, lo que no es relato es que eso es parte de nosotros y eso afecta y condiciona, claro, nuestro ser. Tú dijiste algo muy importante que tocamos el programa de hace 2 semanas, la energía que conlleva. Y hay algo que no podemos dejar de observar, ver y reconocer, y es que esa energía es ese potencial creativo que somos como seres. Entonces, allá a donde va nuestra creencia, va nuestro potencial de creación. Y esa energía que acompaña cada idea, cada palabra, nosotros ponemos ese potencial de creación y la hacemos realidad. La hacemos nuestra realidad. Por eso es tan linda la frase de K cuando habla de que si yo busco a eso que en lo que yo creo, pues entonces lo estoy creando y estoy dejando de ver lo que es real. Claro, porque después eso además tiene un impacto afuera. Totalmente, porque es creación. Nosotros como seres somos creadores. Claro.
Y solamente si uno se detiene a observar la historia humana, ¿qué hay de creación a partir de un relato y qué hay de vida natural exclusivamente en la historia humana? Y si lo pones bajo el microscopio, podés decir que el 90%, para darle un porcentaje arbitrario, de la vida, de la historia humana, o mejor dicho, de la historia humana, es un relato a partir del cual los hombres caminaron. Es decir, el hombre construye un relato y vive a partir de ese relato. El relato de la política, el relato de la religión, el relato de la familia, y cada uno baila alrededor de ese relato. Claro, con la confusión que conlleva que alrededor de ese relato se generan cosas que sí son prácticas y funcionales y que ayudan al no ver, digamos, generan confusión, porque hay una parte de esas energías, ahora te dejo, hay una parte de esas energías que están creando cosas que son prácticas y funcionales. Entonces eso nos confunde más, porque ¿por qué dudaríamos de que hay un relato ahí que nos estamos comiendo si determinada porción de lo que hacemos funciona bien? En teoría, porque estamos mezclando peras con banana. Claro. Es que así de potente es la creación en sí misma, así es la energía que conlleva cada idea. Tiene todo el potencial, es absoluta. Mi amigo Gustavo me va a escuchar con claro. Le va a gustar la palabra. Cada concepto, la tiene patentada, creo. Cada concepto y la energía que conlleva cada idea es absoluta, no es a medias. El sol cuando el planeta pega la vuelta y vuelve a ser de día es absoluto, no es a medias, no es creo que será buena idea que hoy sea día o noche, no, es completo. La potencia que tiene una idea, una creencia, un pensamiento es absoluto. Entonces, el relato, ese relato del que tú hablabas, el relato de la política, el relato de la familia, son absolutos, con todo lo que conlleva. Con todo o sea, se lleva como todo por delante, digamos, un concepto y una idea, porque a ese mismo nivel de potencia es la creación de algo. Aquello en lo que creo, le entrego la creencia y va a ser en todo su esplendor, no va a ser a medias. Bueno, entonces con todo esto que estamos diciendo, creo que podemos de alguna forma decir que hay algo en nuestra mente que compulsivamente lleva a que eso ocurra. Que hay algo intrínseco en nosotros que conecta pensamientos con otros pensamientos, o emociones con pensamientos, o pensamientos y emociones con sentimientos, y se van como encadenando cosas y se van como potenciando, y una cosa dispara a la otra y termina siendo todo ese ruido del cual todos estamos familiarizados. Es decir, tenemos una tendencia a que eso ocurra, ¿sí? Y la pregunta del millón sería: ¿por qué tenemos la tendencia a comprar relatos? Porque es una buena pregunta para hacernos. ¿Por qué funcionan tanto los coach y los claro, ¿cómo se llaman? Los programaciones neurolingüísticas. ¿Por qué el perro no compra relatos? Y el gato tampoco. Porque para nosotros la palabra tiene una fuerza históricamente, ancestralmente, tan potente que a veces es más fuerte que la realidad en el sentido natural mismo. Por eso la vida humana está tan distorsionada, tan alejada de la naturaleza, porque el relato son palabras. Claro, es una simbología, claro, es una construcción humana, claro. Pese a lo cual creemos que es la realidad. Es una perversión que tiene la mente humana, en el sentido más estricto de la cuestión, ¿no? Y exactamente al mismo tiempo nos perdemos de esa capacidad creativa que tenemos. Porque si la energía que brota cuando lo que es pronunciado se hace realidad, fuera utilizada de una manera más, no sé si amorosa o inteligente, entonces estaríamos creando desde otro lugar, desde otro lugar en nuestro corazón, y no desde la creencia de los miedos, porque ya está pasando.
Lo que estamos, el relato ya está construyendo nuestra realidad. O sea, eso es así, eso es algo que ya funciona. Ahora, ¿qué ocurre y qué es lo que estamos largando, soltando, dejando ser? Tenemos la batuta, la varita mágica y no nos damos cuenta. Seguimos. Bueno, la batuta y la varita son dos cosas. La varita, no sé cuál será mejor, pero sí, varita mágica me gusta más, porque es de creación. Bueno, pero esa capacidad de abstracción simbólica que tenemos que sirve que sirvió y sirve para crear casi todo lo que tenemos a nuestro alrededor, también tiene esa funcionalidad. Es como, no sé, yo puedo agarrar una virome y puedo escribir con ella, pero también te la puedo clavar en un ojo. Exactamente a eso me refería. Y yo tengo manos, yo te puedo dar una cachetada o te puedo abrazar. Exactamente. Ya el hecho de que la creación ya se esté dando, el hecho de que eso funcione así, de aquello que nosotros, ese potencial que tenemos de creación, ya está haciendo. Ahora, si damos la cachetada o hacemos la caricia, eso ahí. Sartre decía que la diferencia del ser humano con el resto es que siempre es libre hasta en los momentos más extremos, porque siempre puede hacer otra cosa. Siempre tiene la libertad de hacer otra cosa. Tiene la opción en todo caso, sí. Bueno, o sea, sí, la opción. Sí. Bueno, es un poco más cruel la palabra opción, sí, pero digamos la alternativa. La alternativa, claro. Sí. Hacer algo distinto de lo que aparentemente tiene que hacer, está destinado o está a hacer, compulsivamente llevado a hacer. Claro. Siempre la otra opción está en sus manos. Hasta el preso tiene la opción de suicidarse. Bueno, sabemos que eso es así porque nuestra cultura no podría ser lo que es a menos que haya girado el timón en cuanta ocasión le haya sido necesario. Incluso más, la separación y la distancia que tomamos de la naturaleza solo ocurrió teniendo esa alternativa. Claro. Bueno, cuando hablemos con los muchachos del Bisturí, vamos a hablar del tema medio ambiente, que tiene mucho que ver con esto, ¿no? El distanciamiento con la naturaleza nos hace vivir en un mundo construido por nuestra mente. Vos fíjate si será tan así ancestralmente que en la Biblia dice que Dios con la palabra creó el mundo, creó el día, creó la noche. Entonces ya venimos con esa historia, es decir, el tipo que es el jefe del grupo, que nos creó a su imagen. Nos creó a nosotros además, a su imagen y semejanza. Y con la palabra creó todo, al gato, al perro, al dinosaurio. Después el dinosaurio se fue, bueno, creó otro porque el dinosaurio se tuvo que ir. Pero es así, la palabra es el relato. Y el relato está en la Biblia, está en el Corán, y está en el Gita, y está en todos lados. Y más allá podemos decir, el mensaje ha estado ahí siempre, intrínseco en la naturaleza, sí que hay mensaje. En la creación está el mensaje de eso que está siendo creado. Por eso está en Revolucionario K, porque nos invita a que el mensaje quede de lado, cualquiera sea, por más brillante que sea lo que esté diciendo Juancito. Siempre es algo superficial, aunque esté hilvanado con brillantez, porque no va a la esencia, está en lo formal. Vamos a escucharlo acá. Le vamos a pedir a nuestro amable operador que nos ponga a Krishnamurti en el aire con la palabra de Regina. Gracias. Si no me conozco a mí mismo y estoy confundido, cualquiera que sea la acción que haga, tiene que llevar a mayor confusión. Por lo tanto, he de conocerme a mí mismo. Tengo que averiguar profundamente la estructura de mi naturaleza, el andamiaje sobre que se apoyan mis actividades, los patrones dentro de los cuales funciono, la trayectoria que sigo, las direcciones que me ha fijado la sociedad o que yo mismo me he fijado. Tengo que comprender el impulso que me lleva a hacer cosas de manera coherente o contradictoria. Para comprender todos estos problemas de si existe un Dios, de si existe la verdad, qué es la meditación, quién es el meditador, el cual es más importante que la meditación, tengo que conocerme a mí mismo completamente.
¿Ven la importancia de conocer por sí mismos lo que son? Porque sin ese conocimiento, hagan lo que hicieren, será hecho en la ignorancia y por lo tanto en la ilusión y la contradicción. De esta forma habrá confusión, sufrimiento y todo lo demás. ¿Está claro? Uno tiene que conocerse no solo a nivel consciente, sino también en los niveles más profundos de sí mismo. Esto tiene que estar claro y tienen que conocerle por ustedes mismos, no porque yo lo diga. Ahora bien, ¿cómo he de conocerme a mí mismo? ¿Cuál es el procedimiento? ¿Haré caso de las autoridades, de los especialistas que al parecer han investigado y llegado a ciertas conclusiones que quizás luego otros psicólogos o filósofos alteren o confirmen? No digan no. Si no lo hago así, ¿cómo he de comprenderme? Todas las investigaciones, tanto de filósofos y de maestros del pasado, en eso la mente hindú ha penetrado a gran profundidad, como las de los modernos, están impresas en mi mente de manera consciente o inconsciente. ¿Debo seguirles, por lo tanto, puesto que yo solo estoy empezando y ellos se me han adelantado? ¿Y luego iré más allá de donde ellos han llegado? ¿O no seguiré a nadie, sino que me observaré a mí mismo? Si puedo mirar en mí lo que es, estoy viéndome a mí mismo como el resultado de todo lo que estos filósofos, maestros y salvadores han dicho. Así pues, no tengo que seguir a nadie. ¿Está eso claro? Véanlo, por favor, no lo dejen para más tarde. Mi mente es el resultado de las cosas que se han dicho, no solo en el presente, sino también en el pasado, por boca de muchos maestros, los cuales no solamente han sido aceptadas, sino que han penetrado como una ola. Soy el resultado de todo eso. Por lo tanto, lo que he de hacer es observarme, leer el libro que soy yo mismo. ¿Cómo he de leer? ¿Con cuánta claridad he de observar para que no haya distorsiones? Quizás lleve lentes de color, tal vez tenga ciertos prejuicios y conclusiones que me impidan mirarme. Ver todo eso significa la observación de mí mismo. ¿Qué haré, pues? Como estoy condicionado, no puedo verme en completa libertad. Por consiguiente, he de estar atento a mi condicionamiento. Hay que preguntarse, pues, ¿qué significa estar atento? Prosigamos. No puedo verme totalmente en libertad porque mi mente no es libre. Tengo docenas de opiniones y de conclusiones y un sinfín de experiencias. He recibido una educación. Todo ello forma parte de mi condicionamiento. Por lo tanto, tengo que estar atento a esos condicionamientos que son parte de mí mismo. En primer lugar, hay que saber y comprender lo que significa estar atento, darse cuenta. Estoy observando. Quiero aprender acerca de mí mismo. El mí mismo es movimiento. El yo no es estático, está vivo, activo, se mueve en distintas direcciones. De modo que si aprendo con la mente y el cerebro, que es el pasado, ello me impide aprender acerca de mí. Si ustedes lo ven, siquiera por una vez, entonces la próxima pregunta es: ¿cómo puede la mente liberarse del pasado a fin de aprender acerca de sí misma, la cual está renovándose constantemente? Vean la belleza de esto, lo estimulante que es. Quiero aprender acerca de mí mismo, y el mí mismo es algo vivo, no es una cosa muerta. Pienso de este modo un día y al otro quiero algo distinto. Esta es una cosa viva, en constante movimiento.
Y para observarla, aprender sobre ella, la mente tiene que ser libre. Por lo tanto, si lleva la carga del pasado, no puede observar. Editorial Kier, primera edición, páginas 76, 78 y 82. Bueno, muchas gracias. Y estuviste asintiendo, así que supongo que te salís de la vaina para hacer alguna reflexión. Creo que las últimas oraciones que estaban en el texto se conectan muy bien con lo que estábamos diciendo acerca de a qué no nos referimos con el conocimiento propio, porque el conocimiento propio en la acepción tradicional hace referencia a un pasado que ya ocurrió y que es inmutable, cuando aquí en el texto Krishnamurti se refiere a algo que va cambiando y va mutando permanentemente. Entonces es una invitación a un conocer que es distinto al conocer tradicional, al conocer inmutable que nosotros estamos acostumbrados, ¿no? Porque nosotros leemos un libro al respecto de algo que ya ocurrió, todo está cristalizado. Siempre pensamos en términos de cosas que están cristalizadas, como si estuvieran de alguna manera todo está potencialmente tallado en piedra desde el ver tradicional. Entonces, esta es una invitación a otra cosa, a algo que no se termina nunca. Es muy importante que se entienda esto, que la invitación es algo que no se termina nunca. No es un trabajo que me va a llevar un mes, es un trabajo o 10 años, es un trabajo que lo voy a hacer hasta el final de mis días. Que no tiene un fin, porque la vida continúa, uno está expuesto a cosas y por ende va a sufrir de reacciones, va a tener nuevas ideas, nuevas opiniones, nuevos sentimientos. Entonces esto no se termina. Creo que valía la pena destacarlo, porque creo que eso es una de las cosas más destacables de por qué no es un conocimiento tradicional. Claro. ¿Tenemos una llamada? ¿Hola? Sí, ¿qué tal? ¿Cómo están? Horacio, Juli. ¡Qué sorpresa! ¿Qué tal? Pablito. ¿Qué tal, ¿Todo Luz? bien? ¿Cómo va eso? ¿Cómo estás? Bien. Bueno, estuve escuchando la primera parte del programa, excelente, ¿eh? Los felicito. Bueno, muchas gracias. Sí, los felicito porque lo siento así. Sí, por supuesto. Hay un tema sobre esa primera parte del programa. La creencia o el pensamiento, cuando uno lo observa, tiene un movimiento que es limitado. Sí. Pero está operando sobre qué base, sobre el silencio, digamos, sobre ese campo infinito. La creencia está operando sobre el silencio. Bueno, a ver. Cualquier pensamiento sobre qué base operaría. ¿Es una pregunta? Yo creo que opera sobre la base de la propia naturaleza del pensamiento. Es decir, el pensamiento para mí se retroalimenta permanentemente a partir de un mecanismo que tiene, respecto al cual la razón es el eje. Es decir, el razonamiento tiene una técnica y los pensamientos que se construyen a partir de la razón están en una cajita que es la estructura del pensamiento, pero desde mi perspectiva, yo no sé si está en el silencio, pero bueno, dejémoslo para analizarlo, para discutirlo. Como investigación, ¿no? Entonces, por ejemplo, ¿qué sería lo que llama Krishnamurti? Lo que es está más allá del pensamiento, es obvio. Por eso digo. Claro. ¿Cómo pueden ambos movimientos coordinarse de alguna manera para que ese pensamiento cobre un sentido diferente al que quizás le estamos aplicando ahora, ¿no? Como un sentido armonioso, como un sentido equilibrado, porque evidentemente ese yo psicológico
en la vida cotidiana también cumple una función, no puede ser cerrado, ¿no? Claro, por supuesto. Entonces, es el desafío, ¿no? Creo que es un desafío del ser humano, poder encontrar ese equilibrio entre ese instrumento que es el pensamiento y la vida misma, que es algo mucho más profundo que su propio pensamiento. Claro, por eso digo, son dos movimientos, ¿no? Que deberían ser no coordinados, sino como encastrados, para que eso que es le dé el pensamiento ese sentido de funcionamiento coherente, si se quiere. Sí. Yo creo que te entiendo a lo que vas. Los pensamientos en algún lado están, y cuando uno tiene esos destellos de atención, los tiene sobre el ciclo energético completo de un pensamiento, y eso ocurre en algún lado. Quizás el algún lado hace referencia a las 3 dimensiones tradicionales a las que estamos acostumbrados. No lo sé, quizás no es así, no son esas las características, no importa, no viene al caso, pero yo no diría que están coordinados, no diría que el ver necesita una coordinación, sí el pensamiento. No diría que el ver necesita una coordinación. Ahora, que en algún punto están en el mismo lugar, daría la sensación de que sí lo están, porque si no uno no vería, ¿no? Deberían necesariamente integrarse, porque en definitiva esa es la palabra, claro. El pensamiento es parte de la vida, claro. Porque el pensamiento no lo inventamos nosotros, el pensamiento es algo de lo cual nosotros nos hemos servido, y que la vida, Dios o quien corno sea, nos lo dio para algo. Incluso más, el pensamiento tiene un papel en la etapa previa al ver, porque cuando uno está siendo llevado por los pensamientos y empieza a entender que por ahí no es, lo entiende en el plano de los pensamientos. Claro. Es si yo me choco contra la pared una y otra vez, son mis ojos los que ven la pared. En algún momento voy a dejar de chocarme, pero se tuvo que producir eso para que algo ocurra después. Entonces, algún tipo de integración tiene que haber. Claro, ¿de dónde surge ese discernimiento para que no tropieces de vuelta? Y yo creo que lo que Krishnamurti dice del pensamiento negativo, que es la capacidad de ver lo que no es lo que te permite ver más allá de la vista convencional. Y como muchas veces hemos puesto la figura, ¿no? Un vidrio que está sucio por todos nuestros condicionamientos, nuestras ideas, nuestros relatos, como decíamos, en un momento que uno tiene el insight de saber que está sucio y que lo limpia, empieza a ver otras cosas. Bueno, ese insight son pensamientos encadenándose compulsivamente, que llega un momento que te das cuenta que estás en ese círculo vicioso, de que una cosa se encadena con la otra, y esa compulsividad es estúpida en sí misma, no lleva a nada. Y yo creo que el darse cuenta de que eso no sirve, no va a ningún lado, eso es lo que tiene algún tipo de integración con el discernimiento. Porque si no, ¿qué hago? Encadeno una cosa con otra. Siempre una cosa dispara a la otra. Eso pasa siempre. Eso es el ruido, esos son los pensamientos. A veces se encadenan con pensamientos de algún tipo, otras veces son solo emociones, otras veces son emociones con pensamientos, luego son sentimientos, digamos, todas las permutaciones que querramos. Pero el punto es que el final de una cosa se encadena con el principio de otra y se convierte en esa compulsividad. Esa compulsividad
no lleva a ningún lado. Es una recursividad que no termina nunca, y que el hecho de que no termine nunca es lo que indica el conflicto. Porque cuando eso lo llevamos al terreno de lo práctico, para, por ejemplo, trabajar, armar una silla, venir de acá a la radio, tomarse el colectivo, eso tiene un fin. Eso llega a un fin, tiene un principio y un fin. Cumplió su ciclo y tuvo naturalmente su vida. Pero ahí estás diciendo algo muy importante que me parece que es clave aclarar, y es que el conocimiento propio, el conocimiento de uno mismo, no puede ser entendido como un paso a dar, como aprenderme un poema o como leerme un libro. Es una acción en sí misma que es permanente y que es un ingreso a un nuevo modo de experimentar estar existiendo. Entonces, cuando yo me dispongo a conocerme a mí misma, lo primero que tengo que entender es que es un nuevo movimiento en el que voy a entrar y que voy a entender que hay un dinamismo en el ser. Y no es que hoy aprendo cómo soy y ahí termino de hacer el ejercicio de conocerme a mí misma, sino que a partir de ahora encuentro un nuevo modo de ser. Yo lo digo así. Y yo agregaría algo antes de cerrar por lo menos mi participación, porque vienen los muchachos del bisturí. Cuando uno va a su memoria, a su historia, a sus recuerdos, a su pasado, ese nunca acabar tiene que ver con la permanente reinterpretación de su pasado, porque parecería que el pasado está congelado, pero no es así. El pasado se ve siempre de una manera nueva en la medida que tenga la sensibilidad de mirarlo siempre de manera distinta. Y ese reanálisis, para darle un nombre, esa observación continua y distinta de tu pasado es lo que te va produciendo el cambio, porque deja de ser algo congelado y es algo dinámico, ¿no? Claro, pero ojo, porque cuando uno lo mira desde acá al pasado, no está o está perdiendo toda la circunstancialidad que envolvieron una determinada decisión, una determinada frase. Sí, pero justamente, momento, ¿no? Lo que vos decís es cierto, pero ¿sabés qué pasa? Aprende uno algo muy importante, que es la relatividad del pasado. Es decir, el pasado, cuando uno pierde eso, se da cuenta que es uno y sus circunstancias. Claro, siempre es así. Y que ese pasado está operando en el presente, no nos olvidemos de eso. Pero no es algo absoluto. El pasado es de acuerdo a cómo vos lo viviste en ese momento. Claro. Entonces, si vos eso lo podés aplicar a tu vida presente, es revolucionario, porque la relatividad va a estar siempre presente. Que es igual de relativo. Momento. El presente es igual de relativo al pasado. Exacto. En ese punto. Bueno, Gustavo, no sé si querés... Saludo a los muchachos y los dejo hablar tranquilos, así que si están al aire los saludo y que tengan todos una buena semana. Los incluyo a ustedes. Bueno, muchas gracias. Y invitamos a nuestros amigos del bisturí a ingresar, así hacemos el pase que hace varios meses que nos debemos. Y decía que nos debíamos un nuevo programa de este pase que hemos denominado así, que siempre han sido muy interesantes, muy dinámicos, y hoy nos hemos impuesto un tema que es el hombre y el medio ambiente. Así es. Un poco tomando uno de los temas sobre los que ellos giran en su programa, y en mi caso particular es algo muy caro porque, bueno, hice un posgrado en medio ambiente. Para mí el medio ambiente o el tema ecológico es muy, muy fuerte, pero además de eso, desde lo que es nuestro trabajo en el campo espiritual, entendemos que la comprensión de la naturaleza es la comprensión del hombre, y en la medida que no comprendemos la naturaleza, entendemos las cosas por la mitad, y por eso creemos que va a ser muy interesante intercambiar ideas sobre esta relación que debería ser una unión, pero que por ahora la vemos como distante, quizás por nuestros condicionamientos entre el hombre y el medio ambiente. Así que bueno, los vamos a invitar a nuestros amigos a que digan las primeras palabras y vamos a ir
intercambiando ideas al respecto. Yo diría que habría que primero plantearse en esta charla el hombre, genéricamente, digamos, en dónde está respecto a la situación del ambiente. Porque hay diferentes hombres, diferentes países, diferentes mundos, diferentes ideologías. Claro. Y obviamente estamos viendo que hay una cantidad de hombres que van para un determinado lugar, hombres y mujeres, claro, y otros que van para otro lugar, y muchos de ellos tienen que ver con una conveniencia ideológica, económica muchas veces. Voy a poner un ejemplo. Donald Trump, vamos a hablar específicamente de lo que él hace en favor del medio ambiente, la respuesta sería nada. Claro. Ahora, ¿cómo gana Trump las elecciones? Porque apuntó al interior profundo de los Estados Unidos, donde ¿quiénes trabajan? Los obreros del carbón, los obreros del combustible, los obreros de los camiones, los contaminadores, todos los que contaminan el ambiente. No sé, abriría por ahí. Bueno, yo iba a ir a un plano más individual, ¿no? Que me dio la idea que esta era el objetivo de esta charla, la propuesta, ¿no? De cuando decíamos el individuo y el medio ambiente. Creo que nuestras generaciones, quizás no estoy hablando de las de Pablo y Juliana, perdón, quizás porque son más jóvenes, ¿no? Pero nuestras generaciones y las anteriores hemos hecho muy poco por el medio ambiente y lo hemos maltratado, ¿no? Claro. Yo al respecto tengo una teoría, sería un poquito vanidoso decir, pero digo, una visión. Claro, no está definitivamente perdida la batalla respecto al maltrato del medio ambiente. ¿Por qué? Las generaciones más chicas todavía, ¿no? Digamos de 20 años para abajo, han recibido otra educación pero muy distinta. Totalmente. ¿No es cierto? Sí. Y entonces eso me alienta alguna esperanza. Cuando nos vayamos del escenario, todos los que maltratamos al planeta durante tantos años, y queden a cargo los que hoy tienen de 15 años para abajo, creo que el planeta va a tener alguna chance de recuperar lo que fue, ¿no? Bueno, eso es cierto porque análogamente ha ocurrido con generaciones anteriores en otros aspectos también, así que yo creo que eso sí puede pasar. Sí. Y bueno, por ejemplo, la revolución industrial era mucho más hostil, claro, de lo que la industria es hoy, por ejemplo. Sí, pero el tema es que los que vinieron después no hicieron nada por subsanar un poco de lo que causaba la revolución industrial, porque era necesario. A ver, tampoco digo, Greenpeace manda las lanchas a protestar contra los pesqueros, los petroleros, qué sé yo, y las lanchas ¿qué usan? Combustible. ¿No? O sea, hay que poner todo en su medida, ¿no? Es decir, no hay que, la revolución industrial o la tecnología, no, tampoco, no hay que ir al extremo. Pero yo veo que hoy los chicos, vamos a ir al detalle, a cosa mínima, ¿no? Los chicos no tiran un papel en la calle, ¿no? Vieron que lo guardan y lo tiran en un cesto. Bueno, vos tenés nietos, así que lo podrás comprobar, que tienen una actitud en general muy diferente. Digo, bueno, cuando esa actitud se traslade a cuando conduzcan el mundo, la cosa puede ser diferente. Claro, quizás podríamos empezar por el comienzo, es decir, ¿por qué nos hemos alejado del medio ambiente los seres humanos? Y creo que si nos tomamos el trabajo de observarlo, viendo la raíz del conflicto, posiblemente encontremos alguna alternativa para que las generaciones futuras, como dice él, tengan otra manera de vivir y que eso no implique volver al hombre de las cavernas, ¿no? Uh-huh. Sino que sea un equilibrio entre lo que hemos avanzado tecnológicamente y lo que es el respeto al medio ambiente. Desde mi perspectiva, el problema básico fue la ignorancia. Es decir, el hombre ignoraba lo que estaba haciendo. Ignoraba las consecuencias de lo que hacía. Tenemos mandatos ancestrales, hoy hablábamos de la Biblia, por los cuales desde la misma religión se nos decía que
que Dios le había dado el medio ambiente al ser humano para explotarlo y para que estuviese a su servicio. Y eso se internalizó culturalmente durante milenios y nos terminamos creyendo ese relato y así no fue. Yo le voy a contestar a Gustavo que con aquella famosa frase, sí, pero. Es decir, es verdad lo que vos decís respecto a los chicos. No todos los chicos. Tienen otra problemática los chicos. Tienen otras problemáticas. Tienen otras violencias que están hoy por hoy en todos los diarios y pero vamos a hablar un poco de la razón de su relación como individuos con el ambiente medio y lo que le pueden decir y enseñar a algún adulto que comete algún desastre, ¿no? Como por ejemplo, no tirar un papel, sino de repente tirar bolsas de basura abiertas, ese tipo de cosas como las vemos habitualmente, ¿no? Pero soy un poco pesimista respecto al tiempo. Es decir, vos hablaste de cuando nosotros no estemos, eso puede pasar dentro de 50 años. Ojalá. Pero no sé si el tiempo nos va a dar la chance. Si el planeta te va a dar la chance, claro. Bueno, porque dentro de las cumbres climáticas y todo esto se dice que había tiempo suficiente hasta dentro de poco para evitar que la temperatura media subiera 1,5 grados o 2. Y eso no va a pasar, va a sobrepasar. Claro. Y además, ahí meto un bocadillo. Nosotros hacemos efemérides en todos los programas, ¿no? Tal cual. De temas ecológicos, médicos, medio ambiente. Y siempre mencionamos el protocolo de Tokio, ¿no? Claro. Y siempre decimos, qué lindo que fue en su momento, pero ahí quedó, ¿no? Bueno, un poco retomando mi primera frase, es decir, Trump no está solo. En esto también está Putin, también está algunos países extremos, Bielorrusia, Hungría ahora, ciertas autocracias, que son autocracias, según mi forma de ver, en todo sentido de la palabra. Es decir, yo puedo trabajar durante 15 años para evitar que se contamine el Danubio y de repente las bombas que se tiran me contaminan no solo el Danubio, sino todos los ríos de Europa. Por nombrar nada más que una cosa que seguramente va a contaminar las costas por muchos años. Todos los bombardeos que hay en Ucrania y todo esto, ¿no? Yo quiero volver a vos utilizaste una palabra y a esto voy a preguntarles. Vos dijiste, el hombre se alejó, ¿no?, del medio ambiente. ¿Por qué creen que se alejó? Sobre todo los que viven en grandes ciudades. ¿Se alejó por necesidad? ¿Por una elección? Para mí, el eje es la ignorancia y creer que el dominio de la tecnología nos iba a llevar a una vida de prosperidad, a un mundo feliz, como decía Aldous Huxley. Y ahí estamos. Claro, por ejemplo, en la flora y en la fauna vos tenés el instinto, que eso ya te habla de un principio de coordinación desde el día cero entre el medio ambiente y los distintos seres vivos. Ahí ya te ves que hay una coexistencia muy organizada en donde todo se redirige y se reacomoda y es sostenible en el tiempo. Vos sacás al ser humano de ahí, dejas todo lo demás y puede estar. El más claro ejemplo de eso es Chernobyl. La región que quedó absolutamente restringida al acceso humano, hoy en día está llena de vegetación, animales, todo tipo, o sea, la ausencia del hombre fue clave y eso, pero resurgió, es increíble lo que se ve, ¿no? Bueno, pero esto es clave porque al carecer de este instinto, nosotros tenemos que ir por otra vía para entender nuestro medio ambiente. Ahora, ¿tenía opción el hombre, el individuo, de no alejarse? ¿Tenía opción? Digo, sobre todo los que vivimos en grandes ciudades, ¿no? Lo que pasa es que alejarse es una acción activa, entonces cuando uno está haciendo algo cuando se aleja.
Yo creo que el misterio lo vamos a encontrar volviendo al título mismo de nuestro programa. Y es que el autoconocimiento y el medio ambiente están tan íntimamente ligados que no nos dimos cuenta que eran uno solo. Dejamos de conocernos a nosotros mismos, con lo cual dejamos de reconocer el medio ambiente al que pertenecemos, sí, claro, y ese vínculo tan íntimo que tenemos. Entonces, si nuestra vida no es ecológicamente sustentable, pues evidentemente el medio ambiente y nosotros se iba a ver afectados. Sí. Hasta que nuestro conocimiento propio no cambie, nuestro vínculo con nosotros mismos, no va a cambiar el vínculo por este lugar que habitamos. Es un reflejo uno del otro, me parece a mí. Y el relato en que caemos, ¿no? Porque caemos en esto de que si yo me construyo una casa y me pongo paredes, me separo de la naturaleza, y no me separé nada, claro. Sigo en el mismo lugar, sigo haciendo lo mismo y sigo supeditado a las mismas cosas. Sí, claro. Puse trabas en las cosas. Barreras, claro. Puse barreras. Pero eso no cambia que es íntimo el vínculo. Pero no rompí el vínculo. Correcto. Claro. Correcto. Si uno evalúa lo que las noticias de cada día nos traen, ¿a ustedes cuál sería una palabra, algo que ven en las informaciones para calificar o descalificar la calidad del medio ambiente? ¿Cuál sería algo? ¿Qué parámetro? ¿De medición o de conocimiento? ¿Qué parámetro para vos te llama la atención? Que si el cambio climático está mal, está bien, va para peor. ¿Es el cambio climático, no lo es? Bueno, hay muchas pautas. Por ejemplo, como el recalentamiento. El recalentamiento global. Sí, la temperatura. La temperatura, sí. Temperatura, la radio no hace otra cosa que decir de la temperatura de hoy, la próxima va a ser, la máxima va a ser tanto, lleven ropa, no lleven, ¿sí? Después está la frecuencia, la otra, la Schumann, la frecuencia de... se me fue la palabra, pero sí, entiendo que la vibración de la Tierra también ha estado haciendo unas variaciones. Mira, eso es clave lo que acabas de decir, discúlpame. Sí. Acabas de decir algo clave. Acá el tema está no solamente en la acción del hombre, sino el cambio de eje de la Tierra. Y esto es lo que hay que entender. Además, no el individuo. A lo mejor el eje cambió porque el individuo tiró bombas, hizo pruebas nucleares en Krakatoa o al este de Java o donde sea. Y puede ser, pero que el eje cambió es lo que está... Y está rotando, es lo que está generando ciertas cosas que antes no teníamos. Por ejemplo, grandes inundaciones, ¿no? Por ejemplo. Sí, no, vos preguntabas qué variables podíamos considerar. Sí. Y yo anduve buscando y sacando algunas. Me imagino. Justamente. El cambio climático, que ya lo hemos mencionado, sí. La contaminación del agua, sí. El manejo de los residuos, la contaminación del aire, la megaminería, y acá entramos en el ejemplo que poníamos de Greenpeace. Sí. Esa es necesaria, ¿no? Sí. Lo mismo el fracking para la extracción de petróleo, el uso de combustibles fósiles, ¿no? La agricultura y la ganadería intensivas, que también hacen lo suyo en los suelos, pero claro, todo eso tiene un alto grado de necesidad en las sociedades modernas. Sí, la palabra necesidad la podemos analizar en la segunda parte del pase. Okay, si podemos prescindir o no. Habría que ver si es una necesidad o es algo autoimpuesto, ¿no? Totalmente. Bien. Pero cuando yo apuntaba a la palabra, la temperatura para mí es una. Sí. ¿No? Y ustedes saben que el año pasado fue el segundo año más caliente en la Argentina. Tremendo. Desde 1961. Desde las últimas veces que se había hecho algún registro, era... Sí. Hubo una más alta que fue en el 2023 por un periodo, pero desde el 61 que no había anualmente un registro tan cálido en la Argentina, que es donde nosotros vivimos. Es un dato objetivo y contundente. Bueno, cerramos formalmente a la luz de Krishnamurti y abrimos el bisturí en un minuto. Muy bien. A nuestros amigos de la luz de Krishnamurti, hasta el próximo martes. Estamos entonces con los amigos de A la luz de Krishnamurti, el programa que nos antecede, y el tema que estamos charlando y desmenuzando es el individuo y el medio ambiente. Yo digo dos cositas más respecto a lo que estábamos charlando, porque no solamente la temperatura alta es la que vale en esto, sino también las bajas, ¿sí? Claro. Porque hemos visto las bajas están altas. en el mismo periodo, convive con la primavera más cálida en Argentina, pero también con olas de frío que hemos tenido que antes no teníamos, con lo cual, de alguna manera,
este desbalance que uno va viendo va marcando alguna tendencia que por ahí podríamos esbozar hoy, y sin ninguna opinión de especialista porque no lo tenemos, pero para tenerlo en cuenta. El Servicio Meteorológico Nacional llevó estas conclusiones y yo me quedaría con esas dos cosas, ¿no? Como que fue el año más cálido y como que hubo todos picos invernales muy fríos. Después, si quieren, les digo en qué zonas, pero... Si quieren, les agrego sí. Números duros. Sí. Las investigaciones recientes, la revista especializada Earth System Science Data, el calentamiento inducido por los seres humanos alcanzó una temperatura media de 1.14 grados centígrados entre 2003 y 2022, por encima de los niveles preindustriales. Exacto, bien. Y yo les dije antes que se esperaba que no superara el 1.5. Estamos muy cerca. Bueno, pero había quedado pendiente, sí, cuando mencionábamos la ganadería y la agricultura intensiva, pero claro, decía yo, son las necesidades que tenemos en las sociedades modernas. Y Horacio me decía, a ver lo de la necesidad. Qué palabra interesante, necesidad. Claro, porque a mí me parece que si le vamos a dar en algún momento, y seguramente lo harán las futuras generaciones, como decías vos, un cauce permanente a la relación más sana con el medio ambiente, también tenemos que entender a qué necesidades nos referimos. Cuando hablamos de necesidades parecería insinuar la palabra que no hay otra alternativa. Es decir, o satisfago mi necesidad o me muero. Y para mí no es así. Creo que nosotros hemos caído, como en tantas otras cosas, en una perversión por la cual nos inventamos necesidades y después vamos atrás de la zanahoria de la necesidad. Hay ejemplos burdos, como aquel que tiene que ver con que yo necesito ver permanentemente series de televisión. Entonces pago un servicio porque si no veo la serie me muero. Permanentemente creo que tengo que comer carne vacuna porque la necesidad proteica es inexorablemente suministrada por las carnes rojas. Entonces como todos los días carne de vaca. Y así sucesivamente. Creo que necesito tener un vehículo para transportarme particularmente a mi trabajo, y no me doy cuenta que si existiesen medios públicos generalizados me podría trasladar a mi trabajo de una forma muy distinta. Y así un montón de otras cosas. La producción en masa de productos te obliga a consumir, porque el círculo vicioso del mercado hace que si vos como consumidor no vas a consumir permanentemente, esa sociedad se destruye. Si yo no tengo la necesidad de cambiar permanentemente mis pantalones, los textiles quiebran. Ahora, si yo hago un cambio revolucionario y uso 2 pantalones en todo el año, van a venir los textiles y me van a decir, pero escúchame, ¿vos querés que yo quiebre? Entonces... Sí, y atrás mío hay miles y miles de trabajadores, ¿no? Pero hay miles y miles de trabajadores porque construimos una sociedad que inventó necesidades. Ahora, tampoco hay que ser apocalíptico. Yo no voy a decir, bueno, se cierre toda la empresa textil. Por eso la reconversión de la sociedad de manera más racional y más sensata va a exigir mucha inteligencia y mucha sensatez. Si realmente pensamos que tiene que haber una sociedad distinta en el futuro, ¿no? O sea, que hay un tema, mientras vos hablabas, pensaba cuando hablas de la carne, la Argentina es el país del asado y los fuegos, ¿no? De hecho hay programas en canales de gastronomía que se llamaban Los Fuegos, ¿no? Sí. Y el tema es que algunos hacen fuegos tremendos, opulentos, para poder hacer una vaca entera o un chivo o lo que sea. Y algunos han empezado a utilizar ciertas tecnologías que no tienen que ver con eso, sino, por ejemplo, hacer el asado. No quiere decir que yo esté de acuerdo, hay mucha gente que está de acuerdo y otra que no. Parrillas de gas, que seguramente son menos contaminantes que las otras, claro, pero también tendrán lo suyo.
y que seguramente no tendrán el mismo gusto de la carne cuando se sienta al plato, ¿no es cierto?, a comer, o a la tablita. Ahora bien, todo ese tipo de cosas que uno pudiera, de alguna forma, si uno pudiera normatizarlas, estoy hablando de un hipotético, como se normatizó el uso del cinturón de seguridad, sí, y no parecería ser el ejemplo de estos chicos que se mataron desgraciadamente estos días, porque los 4 que se murieron no estaban con el cinturón de seguridad. Igual es un accidente terrible, pero bueno. Si se normatizara todo eso, enseguida se argumentaría que lo que estamos buscando es una pérdida de libertad. Y si lo llevo a nuestro país, los libertarios, por así llamarlos, cultores de la libertad, justamente están alineados en las políticas, por ejemplo, que tiene Trump respecto a ignorar el cambio climático. Yo no me quisiera meter mucho en la política por cuestiones obvias, pero esa es una pseudo libertad, porque la libertad de hacer lo que los dueños del poder imponen es una libertad del esclavo, es la libertad de aquel que hace lo que ya le marcaron. Entonces la libertad primera y última es la de uno, y para que uno sea libre realmente tiene que ser un medio que le permita ejercer su libertad. Estoy de acuerdo, yo no dije que fuera taxativo. Lo que dije es los que pregonan determinadas cosas. Entendí clarísimo. Si ejercen una actividad dictatorial, por así decirlo, en un marco democrático, no pueden defender sus ideas de la mejor manera. Claro. Pero no quiere decir que esté bien ni mal, qué sé yo, hay que ver. No sé. Claro, no, yo entendí perfectamente, sí. Pero un poco para cerrar mi participación. Claro. Entre tantas creencias, existe la creencia de que la libertad es de hacer lo que se me da la gana. Y bien, hacer lo que se me da la gana no es la libertad, es otra cosa. Sí. Yo, como cierre, les planteo una pregunta, ¿no? Hablamos de libertades. ¿Creen que no existen libertades que no podemos ejercer plenamente? Porque, a ver, yo creo que sí, yo creo que sí. Digo, porque lo asocio a lo que vos, Horacio, planteabas de, bueno, si prescindimos de comer determinadas cosas o si adoptamos otra forma de vida, digo, si yo quisiera, yo que vivo en un departamento, ¿no?, puedo alimentarme con lo que yo plante, siembre. Digo, hay limitaciones fácticas y físicas para algunas libertades, ¿no? Es decir, hoy, en este presente. Sí, claro. Sí, claro. Obviamente. No, obviamente que sin cambios todo va a seguir igual. Claro. Digo, claro. Pero por eso digo, ¿es posible que la sociedad haga un vuelco? Estamos hablando de, no sé, 8.000 millones de personas tenemos en el planeta más o menos. Que 8.000 millones de personas cambien. Algunos países están mejor que otros, ¿no? Eso es verdad. Cambien su forma de ver las cosas, de hacer las cosas. Eso me parece, yo lo veo imposible. Hablamos en el Bisturí hace 15 días respecto a esta animación que se da a través de la inteligencia artificial de una foto nuestra de acá del estudio y que de repente aparece como dibujos animados de, no sé si es japonesa, no chino, sí. No sé, japonesa creo que es. Y lo que hablamos acá es que para poder mantener los servidores de ese tipo de aplicación o de esa animación, se desperdician 200.000 litros de agua no sé por cuánto tiempo. Es decir, de agua que sería potable. ¿Para qué? Para enfriar esos equipos. Y no hay forma de pararlo, porque simultáneamente vos podés implementar, bueno, ¿sabés qué? Vamos a usar el agua del río Támesis, que está más sucia, o del riachuelo, que está más sucia. Mientras tanto, hay otra gente creando más animaciones, más fotos y entrando con la inteligencia artificial, y se convierte en una bola bastante, para mí, tengo un enfoque bastante pesimista del tema, esa es la verdad, ¿no? Es un cambio de conciencia que tiene que ser a un nivel muchísimo más profundo de lo que parece y que va a requerir un cambio en la manera de entender el vínculo, como lo decía hace un rato, desde una matriz muchísimo más profunda, porque no es solamente que la persona entienda el agua que se está desperdiciando
Porque si yo le digo que no puede hacer la imagen por el desperdicio del agua, va a pensar que yo le quiero coartar su libertad. Bueno, eso entonces, me refería, claro. No es solo en ese nivel, es muchísimo más profundo. Sí, sí. Y ahí tocamos la necesidad, tal cual. Sí. Pero bueno, vamos a terminar esta charla con algún mensaje de esperanza, ¿no? Sí, bien. Sí, pero siempre yo digo, entre las nuevas generaciones y la tecnología que no sabemos qué nos va a traer, quizás tengan un futuro venturoso, más venturoso. El hecho de que hablemos del tema ya es un avance, ¿no? Claro, es un avance. Muchísimas gracias. Ha sido un placer compartir este espacio. Muchas gracias por la charla y bueno, y se va a repetir. Gracias por venir. Gracias por venir también ustedes. Lindo programa, chicos. Bueno, gracias. Muchas gracias. Hasta luego. A la luz de Krishnamurti, mi único interés es hacer que los hombres sean absoluta e incondicionalmente libres. Conducción, Horacio Bello. Con la colaboración de Gustavo Litterman, Juliana Flores y Pablo Cruz.